Dios les bendiga, amados hermanos. Es una bendición estar nuevamente acá para predicar la palabra del Señor. Vamos a iniciar la palabra esta mañana. Quiero pedirles, mis amados hermanos, que ahí en sus hogares ustedes puedan inclinar su rostro. Si están trabajando y están escuchando, pues no cierren sus ojos, sigan haciendo lo que están haciendo, pero con su pensamiento, con su espíritu puesto en el Señor. Oremos. Padre que estás en los cielos, te doy gracias, mi Dios amado. Gracias, papito, por esta mañana. Gracias, Señor amado, porque nos permites estar en tu casa. Yo estoy aquí en tu casa, Señor. Mis hermanos están en sus hogares, pero listos para recibir esa palabra, Señor, que tú tienes para nosotros hoy. Yo quiero suplicarte, mi Señor, que tú derrames un espíritu de revelación, que tú derrames esa revelación, Señor, sobre cada uno de tus hijos, donde quiera que estén. Ahí donde ellos están, Señor, derrama tu presencia, porque tu palabra dice que donde 2 o 3 estén congregados en tu nombre, ahí estás tú, Señor. Yo te suplico, Señor, que tu presencia sea derramada abundantemente en cada hogar, en cada lugar donde tus hijos están ahorita reunidos como familia, Señor, oyendo tu palabra. Y danos esa revelación apostólica, evangelística, pastoral y magistral, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre amado. Amén y amén. Yo quiero hablar esta mañana acerca de en el aposento alto. Cuando hablamos de el aposento alto, estamos hablando de un lugar especial. Un lugar que no necesariamente tiene que estar en el segundo, tercer o último nivel de la casa o el edificio donde tú vives, sino que el aposento alto, vamos a ver que es un lugar, como vemos la imagen, es un lugar donde se abren los cielos para nosotros. Es un lugar donde tenemos ese acceso hasta la entrada con nuestro Señor, con nuestro Padre Celestial. Quiero que me acompañen al segundo libro de Reyes, capítulo 4, verso 10. Y dice: te ruego que hagamos un pequeño aposento alto, con paredes, y pongamos allí para él una cama, una mesa, una silla y un candelero. Y será que cuando venga a nosotros se podrá retirar allí. Esta es la historia de aquella mujer de Sunem, conocida como la Sunamita. Esta mujer era una mujer distinguida, una mujer poderosa, diríamos así. Pero esta mujer, esta señora, su marido ya era un hombre grande. No sabemos la edad de ella, pero me imagino que también ya era grande. Pero dice la Biblia que su marido era ya un hombre viejo. Ella veía pasar todos los días por frente a su casa, veía pasar a un hombre, y ella llegó el Espíritu le reveló de que ese hombre era alguien especial, que era un siervo de Dios. Y dice ella dice: este es un santo de Dios. Y entonces le dice un día a su esposo: mira, te ruego que hagamos un pequeño aposento alto. Y da algunos detalles, algunas características, cómo quería ella ese aposento. Dice, para empezar, dice que tenga paredes. Esa palabra paredes, realmente lo que está diciendo es como que tenga una trinchera. Eso en lenguaje del ejército, una trinchera es un lugar donde no van a entrar las balas. Es un lugar de protección, es un muro que protege del ataque del enemigo. Entonces lo que ella estaba diciendo es: hagámosle un aposento alto a este siervo de Dios, pero que ese aposento alto lo que va a hacer es, se va a convertir en un cuarto de guerra. Lo que quiero es que en mi casa haya un lugar, un punto especial
que sea como un cuarto de guerra. Vamos a pelear contra el enemigo, vamos a atacar, y el enemigo no va a poder atacarnos. Sus dardos, cualquier arma que se levante en contra nuestra, no va a entrar, si diríamos en este tiempo, no van a entrar las balas, no van a entrar las bombas, porque tiene una pared, tiene un muro, tiene una trinchera que no va a permitir que el enemigo nos haga daño. Pero también dice, pongamos allí para él una cama. Y esa palabra cama, acá está traducida como cama, pero es una palabra que significa un lugar donde tú te vas a rendir. Porque cuando tú te acuestas en tu cama, es porque, en primer lugar, porque estás cansado, quieres estar cómodo. Pero es el lugar donde tú te rindes. Es el lugar donde tú te tiras a la cama y dejas por un lado la guardia. Te rindes. Uno dice, me tiro a la cama porque estoy rendido. Pues eso es rendirte delante de Dios. Eso es bajar la guardia y decir, Señor, aquí estoy, me rindo, ya no voy a usar mi fuerza, yo me rindo delante de ti. Entonces la cama acá representa un lugar como un lugar de muerte, un lugar donde yo me rindo, un lugar donde ya no voy a usar mi fuerza, sino voy a dejar que tu poder se perfeccione en mí. Dice también que tenga una mesa. La mesa, como vemos acá, esta mesa, la mesa es un lugar donde se ponen los alimentos. Es un lugar donde uno se sienta a la mesa para comer, para alimentarse. Entonces, ese cuarto de guerra, ese aposento alto, que tú puedes escoger en tu casa cuál va a ser ese aposento alto. Si ya lo tienes, gloria a Dios, porque esta cuarentena nos ha enseñado a nosotros a tener un lugar de intimidad con el Señor en nuestra casa, a tener un lugar donde nos reunimos como familia y cantamos alabanzas, escuchamos la prédica, y también tenemos ese altar familiar. Altar familiar, acá lo podemos ahora comparar con aposento alto. Ese aposento alto debe tener una mesa. Lo que significa es, en tu altar familiar debe haber alimento espiritual. Es el lugar donde está el pan, y el pan representa la palabra de Dios. Dice también que debe haber una silla. Cada uno de estos elementos es un tema, pero hoy solo quiero abordarlo de una manera general, solo para que tengamos una idea. Dice una silla. No es una silla como la que nosotros conocemos. Es una silla de rey. Se refiere a un trono. Entonces en tu aposento alto tiene que haber un trono. Tiene que haber un trono donde tú le digas, Señor, aquí está el trono, toma tú el control de mi vida. Esas sillas eran unas sillas que el respaldo tenía como un techo, como un toldo. Nos habla también de cobertura. Luego dice, y un candelero. Hemos hablado tanto acerca del candelero. El candelero representa la iglesia. El candelero nos alumbra. El candelero sirve para alumbrar, para poner ahí la luz, la lámpara. Entonces en tu aposento alto debe haber candelero. Claro, dice la palabra que donde 2 o 3 estén congregados, ahí está el Señor, porque tú eres la iglesia. Si tú eres la iglesia, ahí está el Señor contigo, y tú debes alumbrar. Ahí vas a brillar, ahí vas a dar luz, ahí vas a recibir la luz de Cristo y vas a empezar a dar esa luz. Y dice, y será que cuando venga a nosotros se podrá retirar allí. Cada vez que nuestro Señor Jesucristo estaba cansado, cada vez que había una gran multitud que a Él lo seguía, dice la palabra en los evangelios, y Jesús se retiraba para ir a orar. Entonces ese aposento alto, ese lugar, ese cuarto de guerra, ese cuarto donde tú acostumbras a arrodillarte y orar,
Es el lugar donde tú te sientas a meditar en el Señor. Es tu aposento alto. Y es el lugar a donde debes retirarte, a donde debes alejarte de toda la bulla, de todo lo demás, para estar a solas con el Señor. Ese va a ser el lugar secreto de Dios. Ese va a ser el lugar donde tú vas a buscar la presencia de Dios. Y sigue diciendo el verso 11: y aconteció que un día vino él por allí, se retiró al aposento alto y allí se acostó, ahí se rindió delante de Dios. Entonces, hermanos, el aposento alto es un lugar donde nos retiramos. El aposento alto es un lugar donde nos rendimos delante de Dios. El aposento alto es un cuarto de guerra, porque es donde tú vas a orar, donde vas a guerrear, donde vas a pelear esas batallas espirituales y las vas a vencer. Ahí el Señor te va a dar la victoria. Necesitas, por tanto, tener un aposento alto. Ahora yo quiero abordar este tema del aposento alto y quiero que veamos qué es lo que Dios hace en los aposentos altos. ¿Qué es lo que Dios hace en cada aposento alto? Y busqué en la palabra de Dios varios pasajes donde aparece un aposento alto, pero empecemos por este pasaje. ¿Qué es lo que sucede en este aposento alto? No puedo poner todo lo que se habla acá en esto porque serían muchos versos, pero es una historia que conocemos. Un día le dice Eliseo a Giezi: mira, esta mujer nos ha ayudado tanto, nos ha dado este aposento alto, podemos venir acá y descansar, dormir, comer y podemos venir. Este es un lugar seguro, es un lugar hermoso, un lugar bonito. Esta es una mujer que le gusta servir a Dios, nos ha atendido bien. ¿Qué podemos hacer por ella? Y Giezi le dice: bueno, ella no tiene hijos. Y entonces le dice Eliseo: llámala. Y Giezi llama a la señora. Y Eliseo le dice: de aquí al próximo año tú vas a estar amamantando a un hijo, vas a tener en tus brazos a un hijo. La mujer no le cree y le dice: no me esté engañando, no me esté diciendo cosas, yo no estoy pidiendo nada. Y él le dice: de aquí a un año vas a tener un hijo. Y resulta que al año siguiente ella tenía un hijo. Ella concibió y dio a luz un hijo. ¿Qué sucede en el aposento alto? Si tú no estás dando fruto, si todo lo que tú haces no ves el fruto de tu trabajo, si tal vez en tu vida espiritual quieres crecer y no ves ese crecimiento, no alcanzas la madurez, no hay fruto, necesitas tener un aposento alto. Necesitas tener un aposento alto porque ahí va a venir el fruto. Acá hubo un niño, hubo un nacimiento, una vida. Entonces en el aposento alto hay nueva vida. En el aposento alto hay fruto. Dice: en el aposento alto hay fertilidad, hay fruto, hay vida en abundancia. Puede ser, claro, ahorita estás vivo, quiere decir que tienes vida, pero ¿realmente tienes una vida en abundancia? ¿Realmente disfrutas lo que tienes? ¿Te gozas, te deleitas con tu vida? ¿O estás cansado de la vida? ¿Estás fastidiado y no sabes qué hacer? Pon un aposento alto en tu casa. Recuerda, no te estoy diciendo que hagas un segundo, tercer nivel. El aposento alto es un lugar en tu casa donde tú te vas a postrar delante de Dios, donde tú te vas a rendir, donde tú vas a guerrear espiritualmente. Ese es tu aposento alto. Y en el aposento alto hay fertilidad, hay fruto, hay vida, una vida en abundancia, una vida que disfrutas, una vida de gozo. Pero un día este niño creció y se fue con el papá al campo a trabajar. Y estando en el campo, este niño se queja con el padre, le dice: ¡ay, mi cabeza! ¡Ay, mi cabeza! Y el padre le dice: llévenlo con su madre. Lo llevan a su mamá y al rato el niño muere en las rodillas de su madre. La madre lo acuesta en el aposento alto y va a buscar a Eliseo. Y conocemos la historia. Eliseo regresa a la casa de esta mujer y sube al aposento alto y encuentra al niño ahí acostado y se da cuenta que el niño está muerto.
Y este niño resucita en el aposento alto. O sea que en el aposento alto hay milagros, hay sanidad. En el aposento alto hay sanidad, hay vida, hay resurrección. Entonces necesitas tener un aposento alto para que todo aquello que se había muerto, todo aquello que parece estar muerto, Dios lo va a resucitar. ¿Cuántos dones tienes que están muertos? Dios los va a resucitar ahí. ¿Cuántos tienen un hijo que está perdido, que está muerto espiritualmente? Ahí Dios lo va a resucitar. Pero tienes que levantar ese altar familiar, tienes que levantar ese aposento alto, tienes que decir: Señor, este es el lugar donde yo aquí me rindo, Señor, yo me rindo delante de ti. En este lugar voy a guerrear esa batalla espiritual. Quiero que me acompañen a Nehemías capítulo 3 verso 31. Dice la palabra del Señor: después de él, Malquías, uno de los orfebres, hizo reparaciones hasta la casa de los sirvientes del templo y de los mercaderes, frente a la puerta de la inspección y hasta el aposento alto de la esquina. Malquías, uno de los orfebres. Yo no sé qué dice la Biblia, dependiendo qué versión tienes tú. Puede ser que en vez de la palabra orfebres diga uno de los plateros. Orfebre son aquellos que trabajan la plata, que trabajan los metales, pero que tienen un horno para purificar el metal. Orfebre es un purificador, es un acrisolador. El crisol era un lugar apartado en el horno que servía para purificar los metales. Pero dice acá que después de él, Malquías, uno de los purificadores, hizo reparaciones hasta el aposento alto. Entonces, ¿quiénes son los que restauran el aposento alto? ¿Quiénes son los que levantan ese aposento alto que está caído? ¿Sabes quiénes son los que levantan el aposento alto? ¿Sabes quiénes son los que hacen su aposento alto? Son los purificadores. Son los que se purifican. ¿Y sabes quiénes son los que, qué les va a pasar a los que se purifican? Son los que van a ser arrebatados. Para poder ser arrebatado debes purificarte. Y los que se purifican tienen un aposento alto. Necesitas tener tu aposento alto. Ese aposento alto representa tu comunión con Dios. Ese aposento alto representa la batalla espiritual que estás peleando. Ese aposento alto representa que tú te rindes delante de Dios. Y dice el siguiente verso, Nehemías 3:32: y los orfebres y los mercaderes hicieron reparaciones entre el aposento alto de la esquina y la puerta de las ovejas. Los únicos que restauran el aposento alto son los que se purifican. Entonces, quiero llevarte a esta imagen. Dice: en el aposento alto, los orfebres restauran el aposento alto. Los orfebres son los que se purifican. Entonces, tú tienes que levantar tu aposento alto. Tú tienes que tener un aposento alto, porque tú necesitas purificarte, al igual que yo, porque si no nos purificamos, no vamos a ser arrebatados. Necesitamos purificarnos para poder ser arrebatados. Hechos capítulo 1, verso 13. Quiero que veamos otro aposento alto. Porque ¿qué sucede en el aposento alto? ¿Qué pasa si tenemos aposento alto? Si tenemos aposento alto, en ese aposento hay vida, hay fruto,
Hay milagros, hay resurrección, vida en abundancia, hay purificación. Hechos capítulo 1, verso 13 dice: cuando hubieron entrado en la ciudad, subieron al aposento alto, donde estaban hospedados Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote, Judas hijo de Jacobo. Entonces vemos acá que en el aposento alto estaban los apóstoles. Cuando dice ahí, cuando hubieron entrado en la ciudad, estos eran los discípulos que estaban con Jesús cuando Jesús fue tomado, cuando Jesús fue arrebatado y fue llevado al cielo. Entonces dice, estos discípulos se quedaron viendo al cielo y un ángel se les apareció y dice: ¿qué están viendo ustedes? Así como le vieron subir, así mismo Él va a regresar. Y les dice: hagan lo que Él les dijo, vayan y estén reunidos todos en un mismo lugar. Entonces ellos se fueron y llegaron al aposento alto. Entonces los discípulos, cuando Jesús es ascendido a los cielos, ellos van y se meten al aposento alto. Verso 14 dice: todos estos estaban unánimes. Estaban en el aposento alto, pero estaban unánimes. Unánimes es en un mismo sentir, en un mismo pensamiento, un mismo deseo, un mismo propósito. Estaban todos unánimes, entregados de continuo a la oración. Hermanos, ¿qué sucede en el aposento alto? En el aposento alto hay unidad. Si tu familia está dividida, si en tu familia hay problemas, hay división, levanta tu altar familiar, levanta ese aposento alto, y en ese aposento alto va a haber unidad. Comienza a orar, comienza a clamar, porque en el aposento alto hay intercesión, hay oración. Estos discípulos comenzaron en el aposento alto, pero se fueron y se reunieron ahí, y empezó la unidad y empezó la oración. Entonces en el aposento alto dice: hay unidad entre hermanos y hay comunión con Dios. ¿Qué hay en el aposento alto? Hay unidad entre hermanos, hay unidad entre la familia de Dios y hay comunión con nuestro Dios. Acompáñame a Hechos capítulo 2, versos 1 y 2. Este es el mismo pasaje que acabamos de ver. Es el mismo que continúa y dice acá en Hechos 2, 1 y 2, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. Estaban los discípulos en el aposento alto. Dice: estaban todos juntos en un mismo lugar. Ya vimos que en el aposento alto hay unidad. Ahora dice: estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y ellos estaban en el aposento alto. Dice el verso 3 y 4: y se les aparecieron lenguas como de fuego, que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. En el aposento alto hay derramamiento del Espíritu. En el aposento alto hay bautismo del Espíritu Santo. El fuego del Espíritu Santo cae sobre cada uno de los que están en el aposento alto. Sigue diciendo el verso: todos fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces en el aposento alto hay llenura del Espíritu. Y comenzaron a hablar en otras lenguas. En el aposento alto Dios reparte dones. En el aposento alto te llenas del Espíritu. En el aposento alto se derrama el Espíritu Santo. En el aposento alto viene Dios y dice: les voy a dar de esos dones espirituales, y reparte dones según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Entonces en el aposento alto hay bautismo del Espíritu Santo. Si tú no has recibido ese bautismo del Espíritu Santo, métete a tu aposento alto, ríndete ahí delante del Señor, entra en comunión con tu Padre.
Y ahí va a descender el Espíritu Santo, te va a bautizar, te va a dar dones. Y te va a dar esa unción del Espíritu Santo, que es esa habilitación para el ministerio. En Hechos capítulo 9, verso 37, dice la palabra del Señor: y sucedió que en aquellos días se enfermó y murió, y lavado su cuerpo lo pusieron en un aposento alto. Este es otro aposento alto. Pero acá se murió esta muchacha llamada Dorcas, y lo que hacen es subirla al aposento alto. Ella se enfermó y se murió. Limpiaron su cuerpo y la subieron al aposento alto. Veamos el verso 39. Llamaron a Pedro y entonces dice: entonces Pedro se levantó y fue con ellos. Cuando llegó, lo llevaron al aposento alto, y todas las viudas lo rodearon llorando, mostrando todas las túnicas y ropas que Dorcas solía hacer cuando estaba con ellos. Aquí en este pasaje hay muchas cosas de las que podemos hablar, pero yo quiero enfocarme en una de estas. A Dorcas la suben al aposento alto, la acuestan en la cama, en el aposento alto, ahí en el aposento alto, la acuestan. Ella está muerta. Llaman al apóstol Pedro. El apóstol Pedro llega. Cuando entra, le salen al encuentro todas las viudas y le empiezan a enseñar y le dicen: mira la ropa que nos hacía cuando estaba con nosotras. Nosotras que somos necesitadas, ella nos regalaba ropa, nos hacía ropa nueva, nos ayudaba, nos bendecía. ¿Saben lo que sucede en el aposento alto, hermanos? Dios tiene misericordia por la gente necesitada. Claro, adicionalmente podemos decir: pero ahí Dios la resucitó. Claro que la resucitó en el aposento alto. Eso ya lo vimos. Ya vimos al hijo de la tsunamita que Eliseo lo resucitó. Fue Dios quien lo resucitó a través de Eliseo. Dios resucita al hijo de la tsunamita en el aposento alto. Ahora aquí en el Nuevo Testamento otra vez resucita a Dorcas en el aposento alto. Pero entonces, claro, en el aposento alto hay resurrección, en el aposento alto hay vida en abundancia. Pero el punto que quiero que veamos acá es: ¿por qué resucitó a Dorcas? ¿Por qué lo hizo? Porque Dios tuvo misericordia de las viudas que estaban necesitadas. Entonces, en el aposento alto, en esta imagen tengo acá y dice: en el aposento alto hay misericordia y compasión por los necesitados. Dios hace milagros. No importa si es un milagro de resurrección, no importa si es un milagro de sanidad, no importa si es un milagro de provisión. Dios va a hacer milagros mientras tú estés en el aposento alto. Dios hace milagros y tiene compasión por la gente necesitada. En Hechos capítulo 20, versos 7 al 8, dice la palabra del Señor: y el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba pensando partir al día siguiente, y prolongó su discurso hasta la medianoche. Habían muchas lámparas en el aposento alto donde estábamos reunidos. Miren, Pablo está en un lugar predicando y él dice: esta es la última prédica que les voy a dar, esta es la última enseñanza que voy a impartir acá, porque voy a partir a otra ciudad. Necesito ir a otra ciudad, pero como era la última prédica que iba a dar, como era el último momento que estaba ahí, Pablo se pone a predicar y está predicando en el aposento alto. Pablo está en el aposento alto y está predicando, y él dice: es mi última vez que voy a predicar.
Por lo tanto, se extendió su mensaje, su enseñanza hasta la medianoche. ¿Saben qué más sucedió en este aposento alto? Una de las cosas que puedo ver en este aposento alto es que si Pablo se puso a predicar y tuvo abundancia de palabra, que siguió predicando hasta la medianoche, en el aposento alto hay abundancia de palabra. En el aposento alto hay abundancia de alimento, alimento espiritual. Hay abundancia de revelación. En el aposento alto, este muchacho, ahí había un muchacho llamado Eutico. Este muchacho dice que de estar escuchando la prédica del apóstol Pablo se durmió y se cayó desde un tercer nivel del edificio, y cuando cayó estaba muerto. Pablo va y lo recoge y dice: él no está muerto, está vivo. Otra vez una resurrección en el aposento alto. En el aposento alto hay milagros. Pero eso ya lo hemos hablado. Entonces ahora quiero hablar lo adicional. Y lo adicional acá es que en el aposento alto hay abundancia de palabra, hay abundancia de luz y de revelación. ¿Por qué hay abundancia de luz? Porque dice el verso, ese verso 8 dice: había muchas lámparas en el aposento alto. Y el salmista dice: lámpara es a mis pies tu palabra. Había mucha luz, había mucha revelación, había mucha palabra. Entonces en el aposento alto hay abundancia de palabra, de luz y de revelación. Acompáñame a Marcos capítulo 14, verso 15. Dice la palabra del Señor acá en Marcos 14, 15: y Él os mostrará un gran aposento alto, amueblado y preparado. Haced los preparativos allí para nosotros. Lo que sucede es que los discípulos le habían preguntado a nuestro Señor Jesucristo y le dicen: Señor, ¿a dónde quieres que preparemos la Pascua? Y el Señor les dice: vayan, y allá en la plaza, en la ciudad, van a encontrar a un hombre cargando un cántaro. Esa sí era una buena señal, porque lo correcto era que las mujeres cargaran su cántaro. Y entonces el Señor les dice: esta vez no van a ser mujeres, esta vez va a ser un hombre cargando un cántaro. Síganlo, y a donde él entre, pregúntenle al dueño de la casa dónde es el lugar preparado para el maestro. Y entonces les dice: él, el dueño de la casa, él os mostrará un gran aposento alto, amueblado y preparado. Haced los preparativos para nosotros allí. Verso 16: salieron pues los discípulos y llegaron a la ciudad y encontraron todo tal como él les había dicho, y prepararon la Pascua. Verso 22: llegan los discípulos, preparan la Pascua en ese aposento alto. Y dice: y mientras ellos comían la Pascua, tomó pan y habiéndolo bendecido, lo partió y se los dio a ellos y dijo: tomad, esto es mi cuerpo. El Señor Jesucristo va al aposento alto con sus discípulos y comen la Pascua. Comen ese cordero que Dios les había hablado y ordenado que lo hicieran cuando el día que salieron de Egipto. Tenían la ordenanza de comer la Pascua en esa fecha. Y esta fecha se da y nuestro Señor Jesucristo come la Pascua con sus discípulos. Están comiendo la Pascua y de repente el Señor se levanta y agarra el pan y lo bendice.
bendice el pan y les dice: miren, esto es mi cuerpo. Esto es mi cuerpo. ¿Saben qué sucede? ¿Saben qué sucede en el aposento alto? En el aposento alto existía, o ellos estaban comiendo la Pascua, pero viene el Señor Jesucristo y de la Pascua hace el cambio y dice: ahora, de aquí en adelante, van a dejar de comer la Pascua y se las voy a cambiar por la Santa Cena. Entonces, en el aposento alto, Jesucristo le da la primera Santa Cena a sus discípulos. Jesucristo hace la transición de la Pascua a la Santa Cena. Jesucristo instituye la Santa Cena en el aposento alto. Y les dice: miren, ahora el pan, este pan, de aquí en adelante representa mi cuerpo. Y dice: tomó pan y habiéndolo bendecido, lo partió, se lo dio a ellos y dijo: tomad esto, porque esto es mi cuerpo. Yo quiero pedirte que ahí donde estás en tu casa, tomes el pan que prepararon. Si estás en familia, el que es cabeza de familia, digo el que es cabeza porque no en todos los hogares está el esposo, no en todos los hogares el esposo es cristiano, pero aquel que es cabeza espiritual en tu casa, el que es cabeza espiritual en tu casa, que sirva los elementos, que sirva la copa, que sirva el pan. Tomen cada uno el pan y el vino. Tomen el pan y el vino y vamos a participar de la Santa Cena. Yo te invito a que por un momento reflexiones. Yo te invito a que te examines por un momento. Júzgate tú. No participes así arrebatadamente, sino medita por un momento. Revisa tu vida. ¿Has cometido algún pecado que no has confesado al Señor? ¿Le has fallado al Señor? Claro que todos le fallamos, pero ya le pediste perdón al Señor. Yo te invito a que te examines y que le pidas perdón al Señor por cada pecado que has cometido. Pídele perdón al Señor las veces que le has fallado. Dile: Señor, yo dije una mentira, Señor, yo hice esto, yo hice aquello, pero hoy me arrepiento, Señor. Yo quiero que me perdones. Quiero que tú participes del pan. Pero dile al Señor primero: perdóname, Señor. Arrepiéntete y dile al Señor que te perdone. Entonces dice la palabra que el Señor Jesucristo tomó el pan y habiéndolo bendecido, lo partió y se lo dio a ellos. Entonces vamos a bendecir este pan. Vamos a darle gracias a Dios por este pan. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor, porque este pan representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo.
Gracias porque nuestro Señor Jesucristo puso su cuerpo por nosotros. Él sufrió lo que nosotros merecíamos sufrir. Gracias por tu cuerpo, mi Señor Jesucristo. Comamos, hermano. Tomad esto. Esto es mi cuerpo. Dice el verso 23. Y tomando una copa, después de dar gracias, se lo dio a ellos y todos bebieron de ella. Y dice, esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos. Démosle gracias al Señor por esa sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo. Es la sangre del nuevo pacto. Gracias, Padre, gracias, mi Dios, por esa sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque esa sangre es la sangre del nuevo pacto. Tú has sellado ese nuevo pacto con nosotros, Señor. Gracias, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Bebamos de la copa, amados hermanos. Hoy hemos tenido ese gran privilegio de sentarnos a su mesa y de participar del pan y del vino, de su cuerpo y de su sangre. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor, porque tú cambiaste la Pascua y en un aposento alto tú instituiste la Santa Cena, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias por la vida de nuestro Señor Jesucristo, por su cuerpo y por su sangre. Bendice a cada hermano que participó en esta comunión, que participó de tu mesa, del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre amado. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Amén y amén.